Nuevamente un saludo, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema de transferencia de gases y fundamentalmente ahora lo vamos a orientar a aireación, que va a ser un requerimiento en los procesos aerobios. Entonces les voy a compartir la presentación eh, que es la segunda parte de la presentación pues, que hicimos en la sesión pasada. Uno de los problemas que tenemos, ya sabemos, para transferir oxígeno del aire al agua, pues es la baja solubilidad que tiene el oxígeno en el agua. Entonces, para lograr esa transferencia, pues tenemos que em, utilizar equipos que los llamamos equipos de aireación. Y estos equipos pues van a tener diferentes eficiencias, ahora lo vamos a ver. Y en general hay como una tipología de tres sistemas diferentes. Entonces tenemos un sistema que lo llamamos de aireación superficial por turbulencia. Vamos a ver que en este caso lo que hacemos es a través de energía mecánica prácticamente generar turbulencia en el agua y poner en contacto pequeñas gotas de agua eh, con el aire y de esa manera se genera la transferencia. A la inversa, tendríamos los equipos de aireación difusa o aire comprimido, en los cuales lo que hacemos es comprimir el aire y soltarlo en la parte inferior del tanque. Entonces ahí tenemos es una burbuja de aire que se pone en contacto con el medio líquido. Y tenemos unos sistemas mixtos, sistemas de turbina, en los cuales se dosifica el aire por debajo de unas paletas que serían algo similar al sistema mecánico de aireación, pero se agrega un chorro de aire a presión y de esa manera se logra pues como mayor eficiencia. Si miramos esquemáticamente, pues los sistemas de aireación mecánica pueden ser o de rotación horizontal o vertical. Miren que en el esquemita, si este sistema es como una especie de aspas, de hélice que se está moviendo rápidamente, entonces esa turbulencia va a hacer que se formen unas pequeñas gotas de agua y esas gotas pues van a ponerse en contacto con el aire y ahí es que vamos a tener la transferencia de oxígeno del aire al agua. Y en este caso pues ocurre algo similar. Se genera una turbulencia y en esa turbulencia del agua se generan gotas o se generan, eh, digamos, eh, capas de agua que se mueven y entonces se reairea o se airea el agua. Eh, una ilustración de esos sistemas son estos, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que simplemente es un motor y en la parte inferior pues va a tener una hélice y esto es lo que se ve en la superficie. Entonces ustedes ven que se forman miles de goticas de agua y esas goticas de agua se ponen en contacto con el aire y como esto está funcionando continuamente, pues logramos de esa manera introducir oxígeno en el agua. Eh, en el tema de aireación difusa es al revés, lo que hacemos es comprimir aire y en el fondo del tanque, aquí está un esquema muy interesante, tenemos unos difusores parecidos a los que usamos en las peceras, ¿sí? Para oxigenar el agua y esos difusores van a generar unas burbujas de aire y esas burbujas obviamente por diferencia de densidad van a ascender a la parte superior del tanque, pero en su camino vamos a conseguir una transferencia del oxígeno que hay en esas burbujas, parte de ese oxígeno se va a transferir al agua. Entonces, estos serían pues como, este sería el otro sistema que es el sistema de aireación difusa. Y el sistema que es combinado, pues simplemente tendríamos una turbina, unas paletas y una tubería que va a introducir aire
y entonces nos va a generar como los dos fenómenos, va a haber una mezcla fuerte, pero al mismo tiempo vamos a tener un caudal de aire que va a hacer que sea mucho más eficiente el sistema. Esto sería, digamos, como unos sistemas de tipo mixto. Muy bien. Como siempre en ingeniería, pues nos interesa tener ecuaciones para poder estimar, calcular las variables que nos interesan. En este caso, lo que nos interesa es calcular la eficiencia del proceso de aireación. Entonces, esa eficiencia va a ser igual a la masa que realmente transferimos en una unidad de tiempo respecto a la masa de oxígeno que aplicamos en esa unidad de tiempo, y generalmente pues las eficiencias las expresamos en porcentaje. ¿Correcto? Eh, el problema es que en muchas ocasiones, y fundamentalmente cuando utilizamos equipos mecánicos de aireación, pues nosotros no podemos medir la masa de oxígeno aplicada. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un ducto, una tubería en la cual podamos realizar esta medición. Entonces, en esos casos se utiliza otra ecuación, otra formulación, que es la eficiencia de transferencia con relación a la energía aplicada en la unidad de tiempo. Entonces sería la masa de oxígeno transferida por unidad de tiempo dividido por la energía aplicada en esa unidad de tiempo. Y obviamente esta energía la podemos medir más fácilmente porque vamos a tener un equipo que está consumiendo energía. Entonces las unidades en este caso son kilogramos de oxígeno, ¿verdad? Transferido por kilovatio hora de energía aplicada. Digamos que esta forma de calcular la eficiencia de transferencia pues es más general que la anterior, porque la anterior solo aplica para los equipos de aireación por aireación difusa, donde podemos medir esta masa de oxígeno aplicada. En cambio, esta formulación pues nos funciona para las tres tipologías de equipos. Muy bien. Aquí tenemos, digamos, las eficiencias típicas de los equipos de aireación, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tenemos aire difuso, ¿verdad? Podemos calcular la masa de aire de oxígeno aplicado y por eso obtenemos valores en esta eficiencia típica. Entonces, aire difuso, cuando utilizamos burbuja fina a través de placas y tubos cerámicos, tenemos eficiencias típicas de transferencia de 10 al 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que del 10 al 30% del oxígeno aplicado realmente va a ser transferido. Y ustedes se dan cuenta que cuando tenemos burbujas gruesas, tipo orificios, inyectores o toberas, pues la eficiencia va a caer mucho. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuanto más pequeña sea la burbuja de aire, va a ser mucho más eficiente la transferencia. En cambio, para los aireadores mecánicos, que no podemos calcular la cantidad de, de aire aplicado, de oxígeno aplicado, pues solamente obtenemos tasas de transferencia en relación de kilogramos de oxígeno a kilovatio hora de energía aplicada. Entonces aquí tenemos los valores, ustedes se dan cuenta que por aire difuso pues vamos a tener tasas de transferencia en algunos momentos un poco mayores que para turbina, para aireador flotante y aún para burbuja gruesa. Aquí hay una cosa interesante y es que estos son tasas nominales de transferencia y aprovecho para que definamos ese término. La tasa nominal es la que resulta de una experiencia, de un experimento que hace el fabricante del aireador en su laboratorio o en su fábrica y la hace con agua limpia y a ciertas condiciones de presión y temperatura. Por eso lo llamamos tasa nominal.
pero esa tasa nominal, ahora vamos a ver, la tenemos que corregir a las condiciones reales a las cuales va a trabajar el aireador. Entonces hay que eh, tener muy claro cuando hablamos de la tasa nominal que esa tasa tenemos que ajustarla a las condiciones donde va a trabajar el aireador. Muy bien. Entonces, recordando ese tema, queda claro que los equipos de aireación se van a nominar a estas condiciones: agua limpia, temperatura de 20 grados centígrados, una atmósfera de presión y arrancan con un oxígeno disuelto igual a cero. Obviamente esa es la tasa nominal, como les decía, eso es lo que hace el fabricante y dice mi tasa nominal de transferencia es tal valor, eh, tantos kilos de oxígeno por kilovatio hora de energía. Pero obviamente eso hay que ajustarlo a las condiciones reales donde va a trabajar el equipo. Entonces, para el tratamiento de aguas residuales y condiciones reales de operación, ya dijimos, se debe realizar la corrección al valor de KSULA para la temperatura de agua residual, la presión atmosférica y la concentración de equilibrio C/E que queremos mantener. Y podríamos decir que la tasa nominal, que la vamos a identificar como n sub 0, es igual al KSUL a 20 grados, ¿verdad? Porque es a 20 grados, por el C sub S, la concentración de saturación, a 20 grados. ¿Y por qué no aparece C? Porque estamos diciendo que el oxígeno disuelto inicial es 0. O sea que prácticamente es C sub S menos 0, entonces es C sub S. Pero la tasa real de oxigenación para condiciones reales, entonces va a ser igual a K sub LA corregido para agua residual, ¿sí? Porque esto era para agua limpia y para una temperatura de trabajo que puede ser diferente a 20 grados. Esta es como la temperatura estándar en laboratorio para hacer pruebas y obviamente esta sería la temperatura del agua a nivel ambiental multiplicado por la concentración de saturación para agua residual, que ya vimos qué significa este C sub SW, menos la concentración de equilibrio. Entonces miren que tenemos la nominal, la teórica, y la real ya ajustada en esta ecuación. Entonces lo que hacemos es dividir la tasa real por la tasa nominal. Simplemente término a término nos queda como n es igual a K sub L a WT, o sea, para condiciones de agua residual y temperatura por C sub S W, que es la concentración de saturación para agua residual menos la concentración de equilibrio, y vamos a dividir entonces n por n sub 0 y en el divisor nos va a quedar K sub L a 20 grados por C sub S a 20 grados. Entonces, ustedes se dan cuenta que yo puedo reorganizar simplemente y decir que mi valor de la tasa de transferencia real va a ser igual a la nominal multiplicado por este término. ¿Correcto? Entonces ahora tenemos que mirar cómo vamos a organizar este término para poder hacer la corrección de la tasa nominal y encontrar la tasa real de transferencia del gas. Entonces, si recordamos que KSULA para agua residual simplemente es afectar KSULA por un coeficiente alfa que nos va a indicar la diferencia cuando utilizamos aguas residuales en vez de agua limpia. Entonces simplemente KSULA sub W pues va a ser igual a alfa por KSULA. Y también recordando que el coeficiente KSULA lo podemos corregir por temperatura a través de esta ecuación, que ya miramos que es la ecuación de Arrhenius, la ecuación por la cual ajustamos el valor de KSULA dependiendo de la temperatura a la cual se va a realizar el proceso. Y recordando que hay una relación entre la concentración de saturación para agua limpia y la concentración de saturación para agua residual,
a través del coeficiente beta. Entonces podemos reescribir la ecuación anterior y nos queda entonces que la tasa real ajustada a las condiciones reales de transferencia pues va a ser igual a alfa por la tasa nominal por el coeficiente de actividad temperatura teta T menos 20 multiplicado por beta por la concentración de saturación a una temperatura y una altitud o presión determinada menos la concentración de equilibrio dividido por la concentración de saturación a 20 grados centígrados. Ustedes me dirán, ¿y por qué no aparece K sub LA en esta ecuación? Lo que pasa es que al ajustar el K sub LA para agua sucia, al multiplicar por este alfa y corregir por temperatura, me queda K sub LA a 20 grados centígrados y simplemente se va a cancelar, ¿verdad? Con el valor de K sub LA a 20 grados. O sea, al hacer todas esas correcciones, aquí me va a quedar K sub LA a 20 grados y entonces el K sub LA lo vamos a poder simplemente eh, eh, lo vamos a poder cancelar y me queda esta ecuación, que es la ecuación práctica para corregir a condiciones reales una tasa nominal de aireación. Muy bien. Eh, el C sub STA pues va a ser entonces la concentración de saturación de oxígeno a la temperatura y altitud correspondiente y la podemos calcular, digamos, con esta ecuacióncita que me dice que C sub S TA, o sea, a una temperatura T y a una altitud A va a ser igual al C sub S a esa temperatura y a nivel del mar por la presión atmosférica dividido por 760. Y esta ecuacióncita me permite calcular o me permite transformar la altitud, ¿sí?, en presión atmosférica. O sea que yo aquí reemplazo altitud en metros y puedo calcular la presión atmosférica. Entonces, digamos, reorganizando el ejercicio, me va a quedar que la concentración de saturación para una temperatura definida y una altitud definida es igual a la concentración de saturación para esa temperatura y a nivel del mar multiplicado por 1 menos la altitud dividido 9450. Esta ecuación es útil para poder calcular la concentración de saturación a una temperatura y una altitud definida. Nosotros tenemos, para poder estimar esa tasa de transferencia, pues tenemos que conocer cuánto oxígeno se necesita en el proceso. Y para conocer esa cantidad de oxígeno que se necesita en el proceso, pues podemos calcular ese requerimiento de varias maneras. La forma más simple es estimar esa tasa de consumo de oxígeno simplemente en función de la demanda última de DBO carbonácea. Y la relación entre la DBO5 y la DBO última para aguas residuales domésticas normalmente es 1,5. Entonces, por eso decimos que la tasa de consumo de oxígeno en kilogramos de oxígeno por día es igual a 1,5 por el caudal de agua residual por el delta de concentración entre la concentración de entrada y la concentración del efluente que nosotros queremos obtener en el proceso, ¿verdad? Que sería la DBO5 del efluente. Y este 1,5, como les decía, es el factor de conversión de DBO5 a DBO última. Aquí estamos planteando que toda el ADBO que se está removiendo, que se está transformando, se está oxidando y por lo tanto requiere oxígeno. Pero recordemos que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque parte de la DBO removida, ¿verdad?, se convierte en biomasa. Ustedes ya saben eso pues por digamos, el curso de procesos biológicos. Entonces,
realmente yo tendría que restarle a la DBO removida la biomasa que se sintetiza, porque esa biomasa que se sintetiza no va a ejercer, eh, eh, digamos, no va a demandar oxígeno para oxidarse, ya que simplemente esa materia orgánica se reorganizó en forma de biomasa. Y recordemos que este valor 1,42 es el que me relaciona los sólidos suspendidos volátiles con la de QO, o sea, un gramo de biomasa requiere 1,42 gramos de oxígeno para oxidarse. Entonces, si nosotros calculamos la biomasa sintetizada, recordando los coeficientes, en este caso estequiométricos, de la oxidación de la materia orgánica, me dice que la biomasa sintetizada es igual al coeficiente de producción observado por la cantidad de DBO transformada. ¿Sí? Y este valor de la tasa de transferencia, mejor dicho, de la tasa de consumo de oxígeno, pues va a ser igual, reemplazando a la DBO última removida, que ya vimos que es 1,5 por Q sub 0, multiplicado por este delta, que es, digamos, la relación entre la concentración de DBO5 a la entrada y a la salida, menos la DBO, la materia orgánica que se va a almacenar en forma de biomasa, que ya sabemos que es 1,42 por el Y observado por Q sub 0 por S sub 0 menos SE. Entonces, si reorganizamos, nos quedaría la ecuación de esta manera, ¿sí? Y podríamos decir que si F es la relación DBO5-DBO última, que sería en este caso 0,67, podemos escribirla también de esta manera, como la tasa de consumo de oxígeno va a ser igual al caudal por la diferencia entre la concentración inicial de DBO menos la concentración final por el inverso de esta relación F menos 1,42 por el Y observado. Si este Y observado lo reemplazamos en función de Y, del coeficiente de producción, entonces la ecuación nos queda de esta manera. Como ustedes ven, esta es una forma más sofisticada de calcular y más precisa de calcular realmente cuál es el requerimiento de oxígeno. Y además de descontar la síntesis de biomasa, si queremos ser totalmente puristas, digamos, habría que adicionar el consumo de oxígeno por respiración endógena. Entonces, realmente la tasa de consumo de oxígeno sería igual a la DBO última removida menos 1,42 la biomasa sintetizada, pero a esa biomasa sintetizada hay que restarle la biomasa consumida por respiración endógena y de esa manera obtendríamos esta última ecuación para esa tasa de consumo de oxígeno. Entonces ustedes ven que hemos eh, transitado desde, digamos, lo más sencillo, que sería simplemente, perdón, suponer que toda la materia orgánica se oxida y por lo tanto calcular a partir de eso. Después, estimar que realmente no toda la materia orgánica que se remueve se oxida, sino que una parte se almacena en forma de biomasa. Y por último, pues anexarle o añadirle de qué parte de esa biomasa que se sintetiza se va a consumir por respiración endógena. Muy bien, para finalizar pues con este tema vamos a hacer un ejemplo. Nos dicen que una planta de lodos activados trata un caudal de 600 metros cúbicos al día y obviamente tenemos un tanque de aireación que tiene unas dimensiones 3,5 metros de ancho por 12 metros de largo por 3 metros de profundo y la reducción en la DBO5, ¿verdad? Expresada en DBO última es de 133 miligramos por litro, o sea, eso es lo que vamos a reducir, a transformar la DBO en ese sistema. La concentración de oxígeno disuelto se debe mantener en 1 miligramo por litro
y el Y observado es de 0,45. Nos dicen que para la aireación se utiliza un sistema de aire difuso con una eficiencia de transferencia del 10%. Recuerden que en este tipo de sistemas de aireación sí se puede calcular eh, la eficiencia de transferencia en porcentaje, ya que podemos medir el caudal de aire que está ingresando y la tasa de transferencia nominal o teórica es de 1,26 kilogramos de oxígeno por kilovatio hora. Además de eso nos dicen que la eficiencia de los compresores va a ser del 80%. O sea, recordemos que no hay nada 100% eficiente. Y nos dan los coeficientes teta, alfa y beta para poder hacer las correcciones de la tasa nominal de transferencia. Correcto. Que la tasa nominal es esta N sub 0, que es 1,26 kilogramos de oxígeno kilovatio hora. Entonces nos preguntan cuál será la potencia consumida por el sistema de aireación y el volumen de aire consumido diariamente para una temperatura de 20 grados centígrados. Y nos dicen que la concentración de saturación de oxígeno disuelto a 20 grados centígrados es de 9,17 miligramos por litro. Y por último nos advierten que la planta está a nivel del mar, o sea que la altitud va a ser cero. Entonces, desarrollemos el ejemplo, la solución. Lo primero que vamos a hacer es calcular el consumo de oxígeno sin tener en cuenta la síntesis de biomasa. En otras palabras, todo la DBO vamos a suponer que requiere oxígeno porque se va a oxidar y haciendo pues los cálculos nos da que necesitamos 120 kilogramos al día de oxígeno. A ustedes les queda la tarea de calcular ese consumo de oxígeno si tenemos en cuenta que hay síntesis de biomasa y respiración endógena. Eh, Calculemos el suministro de aire requerido para cumplir con ese requisito de eh, transferir 120 kilogramos al día de oxígeno. Recordemos que hay una eficiencia solo del 10%. Eso quiere decir que de caudal de aire requeriríamos 4.310 metros cúbicos al día para lograr transferir 120 kilogramos al día de oxígeno. Y podemos calcular el consumo unitario de oxígeno, el consumo unitario de aire, perdón, dividiendo simplemente por el volumen del tanque de aireación y nos queda en 7,2 metros cúbicos de aire por metro cúbico de tanque. Y podemos calcular entonces la tasa real de transferencia de oxígeno del equipo. Recordemos que nos dieron el valor N sub 0 y nosotros lo que vamos a hacer es adaptarla a las condiciones reales de trabajo. Entonces, realizando pues, reemplazando los valores de alfa por 0,85, N sub 0 es 1,26, ¿sí? No hacemos corrección por temperatura porque nos dijeron que estábamos a 20 grados, el coeficiente beta es 0,95, el C sub S va a ser 9,17 porque vamos a tomar el dato para 20 grados, ¿verdad? Y agua limpia y el oxígeno disuelto de equilibrio es 1 y dividido por 9,17 que es C sub S, nos queda que realmente el coeficiente, la tasa real de transferencia no es 1,26 sino que es 0,9 kilogramos de oxígeno por kilovatio hora. Ustedes ven que se reduce este valor de una manera importante debido a que lo corregimos a condiciones reales de funcionamiento. Podemos calcular la potencia requerida, entonces sabemos que por cada kilovatio hora, pues vamos
a lograr una transferencia de 0,9 kilogramos de oxígeno. Entonces, si dividimos los 120 kilogramos que tenemos que transferir de oxígeno en un día por este valor, ¿verdad? Nos va a quedar que necesitamos una potencia de 5,56 kilovatios. Esa sería la potencia del equipo, mejor dicho, sería la potencia que se requiere para poder realizar la aireación. Pero los compresores no son 100% eficientes, son eficientes en un, digamos, 80%. Entonces, la potencia requerida realmente va a ser de 6,94 kilovatios. Y por último, podemos recalcular la transferencia real teniendo en cuenta, eh, digamos, que se requiere mucha más potencia de la inicialmente calculada debido a la ineficiencia de los compresores, y nos queda entonces que realmente la capacidad de transferencia, teniendo en cuenta las pérdidas en los compresores, no es 0,9 kilogramos de oxígeno por kilovatio hora, sino que es 0,72 kilovatios de oxígeno por kilovatio hora, kilogramos de oxígeno por kilovatio hora. Muy bien, pues este fue, digamos, el ejemplo desarrollado para realizar los cálculos en un sistema de lodos activados, fundamentalmente en el tanque de aireación. Entonces, con esto terminamos el tema de transferencia de oxígeno, y los espero en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego.